Dos figuras caminan hacia el oriente. El viento mueve las hojas detrás de ellas, hojas que jamás volverán a tocar. No hay música, solo el viento, solo el sonido de pasos sobre una tierra que, hasta hace un instante, era casa. Antes de cruzar el umbral, ocurrió algo que las Biblias para niños rara vez se atreven a mostrar. Génesis 3:21 lo dice sin adornos. Dios mató un animal, tomó pieles, los vistió. La primera muerte registrada en toda la Escritura no sucedió afuera del Edén, sucedió en su frontera. Sangre sobre la hierba del paraíso, para que dos seres humanos pudieran salir cubiertos del lugar al que entraron desnudos. Y aquí, en el versículo siguiente, el hebreo guarda un secreto que pocos predicadores se detienen a pronunciar. La palabra que las traducciones suavizan como echó fuera o expulsó es Vayegaresh. Ese mismo verbo aparece en Levítico 21:7. Allí no describe a un rey desterrando a un súbdito, describe a un hombre divorciándose de su esposa. Lo que ocurrió a las puertas del Edén no fue un desalojo administrativo, fue un divorcio teológico, una ruptura del pacto íntimo entre el Creador y la criatura que Él mismo había modelado del polvo. Dos siluetas inmensas con alas extendidas, entre ellas una llama, y dentro de la llama, una espada que comienza a girar. La espada no se detiene. Hace 3.500 años, un guardián tomó su puesto en una puerta. La pregunta que nadie hace es la más simple de todas. ¿Sigue ahí? Para entender qué fue sellado y por qué ese sello quizás nunca se ha levantado, hay que volver al texto. Y el texto, en su hebreo original, dice algo mucho más extraño de lo que cualquier traducción permite ver. Génesis 3:24, palabra por palabra. Vayegaresh et a Adam, vayashken mikedem legan eden et a kerubim beet lahat a jereb amid hapeket lishmor et derech etz a jaim. Y expulsó al hombre, y colocó al oriente del huerto del Edén querubines, y la llama de la espada que se vuelve sobre sí misma para guardar el camino del árbol de la vida. Detengámonos en una sola palabra, a-mit-hapeket. Es un participio en la forma verbal hittael, femenina, durativa, reflexiva. No describe una espada que giró una vez en el pasado, describe una espada que está girando, que se vuelve sobre sí misma, continuamente, sin término, sin punto final gramatical. Y junto a ella, otro participio, lishmor, un infinitivo de propósito al que el hebreo no le ha pegado ninguna fecha de vencimiento. Hay más. Observemos cómo el texto enumera a los centinelas. La sintaxis utiliza la partícula ve-et y a, como si listara dos entidades distintas, a los querubines y a la llama de la espada. La espada tiene su propio verbo, actúa bajo su propia gramática. Algunas lecturas rabínicas tempranas la tratan como una entidad angélica separada, autónoma. El Salmo 104:4 lo refuerza. Hace de sus ministros llama de fuego. La espada no es un objeto colgado en el aire, es un ser, un ministro encendido. La raíz del verbo HPK importa. Es la misma raíz que aparece en Génesis 19:25 cuando Sodoma es trastornada. La espada del Edén no solo gira, carga sobre sí el verbo del juicio cósmico, animado, ininterrumpido. Lo que da vueltas a la entrada del huerto es la lógica misma del trastorno divino. Y aquí surge la ironía que el texto guarda con paciencia milenaria. En Génesis 2:15, antes de la caída, a Adán se le encomendó una tarea con dos verbos, lavda u leshomra, labrarla y guardarla. El segundo verbo es lishmor, guardar. Adán falló en guardar.
permitió que la serpiente entrara, hablara, sedujera. Y entonces Dios, en el versículo del exilio, estaciona al querubín Lishmor, la misma palabra, el mismo oficio, la misma obligación. El querubín tomó el puesto que Adán abandonó. El guardián fiel ocupó el lugar del guardián que falló. ¿Y el huerto, acaso desapareció bajo las aguas del diluvio? El texto bíblico no lo afirma en ningún sitio. Génesis 6-9 no menciona al Edén entre las víctimas del cataclismo. Y siglos después, Ezequiel, escribiendo desde el destierro de Babilonia, mucho después de Noé y de Abraham, habla del huerto en Ezequiel 31, 8 y 9, con verbos en presente. Todos los árboles del Edén no son ruinas que recuerda, son una realidad que describe. Lo que la gramática nos está diciendo, sin gritar, es esto: el guardián no se cansó, la espada no se detuvo, el sello no se rompió, y el huerto sigue siendo, en la lógica del texto, un lugar real. Sabemos que la espada gira, pero la espada no está sola, está acompañada por los querubines. Y si en este momento usted imagina bebés alados y regordetes con arpas en miniatura, jamás ha leído el primer capítulo de Ezequiel. La imagen del querubín como angelito infantil no proviene de la Biblia, proviene del Renacimiento italiano. Donatello, hacia la década de 1430, mezcló al querubín bíblico con los putti de la escultura clásica romana. Rafael, en la Madonna Sixtina de 1512, popularizó una confusión hasta volverla universal. Tarjetas de San Valentín, frescos de iglesias, calendarios. Toda esa simpática iconografía es una mentira artística repetida durante 500 años. El querubín bíblico es otra cosa. Ezequiel, en el primer capítulo de su libro, describe lo que vio junto al río Quebar. 4 rostros: hombre, león, buey, águila. 4 alas, carbones encendidos moviéndose entre ellos, ruedas dentro de ruedas. Su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como antorchas. En el capítulo 10 vuelve a verlos y los nombra querubines. No son adornos, son los soldados de la presencia divina. La palabra querub, querubín, es uno de los pilares de la arquitectura teológica de Israel. No es una figura marginal, es un eje central del modo en que el Antiguo Testamento concibe la frontera entre lo humano y lo divino. Y aquí entra el giro estructural más asombroso de todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dictó a Moisés los planos del tabernáculo en el desierto, le ordenó algo extraordinario: bordar querubines en el velo, según Éxodo 26:31. Forjar 2 querubines de oro martillado sobre el arca, en Éxodo 25, del 18 al 22. Orientar la entrada del lugar santísimo hacia el oriente, exactamente la misma dirección de la puerta del Edén. Colocar dentro un candelabro con forma de árbol y prohibir el ingreso bajo pena de muerte. ¿Lo ve? Dios reprodujo en lino y en oro la geometría exacta de la puerta del huerto. El tabernáculo es el Edén portátil. El lugar santísimo es la entrada sellada. Los querubines son los mismos guardianes. Y ahora, el momento que rompe la lógica del exilio. Los 2 querubines de oro sobre el arca se enfrentan entre sí. Sus alas se extienden hacia el centro, y entre ellos, en el espacio que dejan vacío, se encuentra el caporet, el propiciatorio, el asiento de la misericordia. Allí, en ese hueco, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:22, «Allí me encontraré contigo». Léalo 2 veces. La puerta del Edén replicada en oro en el desierto y el espacio entre los guardianes, el lugar exacto donde una espada giraría, se convierte en la dirección postal donde Dios habla. La barrera es el punto de encuentro. El sello es la ventana. Una vez al año,
Un solo hombre podía entrar. El sumo sacerdote, en el día de la expiación, cruzaba el velo. Era, en términos teológicos, Adán readmitido por unos minutos a la presencia divina. Si entraba con impureza, moría. La misma pena del Edén. Y los querubines del templo de Salomón, en Primero de Reyes 6, del 23 al 28, eran colosales. Cada uno medía 10 codos, unos 4 metros y medio. Sus alas combinadas llenaban el lugar santísimo de pared a pared. No eran ornamentos, eran teología estructural. La puerta sellada del oriente, transcrita en cedro y oro en el corazón de Jerusalén. Así que la espada gira para siempre. Los guardianes son aterradores. El huerto está sellado. Pero, ¿sellado dónde? ¿En qué lugar de esta tierra, o más allá de ella, sigue existiendo? Durante 3000 años, los hombres trataron de averiguarlo. Génesis 2, versículos 10 al 14, nombra 4 ríos que salían del Edén: Pisón, Gijón, Hiddekel, que es el Tigris, y Éufrates. 2 siguen fluyendo. 2 han desaparecido o se han transformado más allá de toda identificación. Y aún los 2 sobrevivientes nacen hoy en lugares distintos a los que el texto sugiere. La búsqueda académica ha producido al menos 6 grandes hipótesis serias. La más sugestiva sitúa el Edén en las cabeceras del Golfo Pérsico. Hace 12.000 años, al final de la última glaciación, el nivel del mar era unos 120 metros más bajo que hoy. La cuenca del Golfo era tierra firme, una llanura fértil regada por 4 grandes ríos. Cuando el hielo se derritió, el océano avanzó y selló todo bajo el agua. Otros teóricos lo colocan en las altiplanicies de Armenia, donde efectivamente nacen el Tigris y el Éufrates. Otros buscan en las montañas de Anatolia, en África Oriental, en el Valle del Indo. Algunos teólogos lo ubican simbólicamente bajo el monte del templo en Jerusalén. ¿Por qué ninguna teoría termina de cerrar? Porque, como respondió Efrén el Sirio en el siglo IV, el Edén está sobre una montaña tan alta que su cumbre supera la geografía. Por encima de las aguas del diluvio, más allá del alcance ordinario. No es un punto en el mapa. Es un punto que el mapa no puede contener. Y aquí, otra revelación lingüística que cambia para siempre la forma de pronunciar una sola palabra. Paraíso. Una palabra que usamos en español como sinónimo de cielo, de descanso, de felicidad. Su origen no es hebreo, es persa antiguo. Pairi Daesa significa literalmente jardín cercado por un muro. Entró al griego cuando Jenofonte, en su Anábasis, hacia el año 401 a.C., describió los cotos privados de casa del rey persa, parques amurallados donde solo el monarca podía entrar. Y de allí pasó a la traducción Septuaginta del Antiguo Testamento, que tradujo el Edén hebreo como paradeisos. Cada vez que alguien, en cualquier idioma del mundo, dice la palabra paraíso, está usando una palabra que originalmente significaba el jardín que un rey amuralla para sí mismo. La etimología no es decorativa, es el sello mismo. Edén es un parque real cercado, y solo el rey decide quién entra. Hacia los siglos III y II a.C., el libro de Primer Enoc registra una visión asombrosa. Enoc es llevado a 7 montañas de piedra preciosa. La central se eleva al cielo como el trono de Dios. El arcángel Miguel le muestra un árbol fragante, más hermoso que cualquier cosa que ojos mortales hayan visto, y le dice: a ningún mortal le es permitido tocarlo hasta el gran juicio. Su fruto será alimento para los elegidos. Será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor. Léalo otra vez. El árbol no fue destruido, fue reservado. El libro de los Jubileos, hacia el año 160 a.C.,
lo formula sin rodeos en su capítulo 8. El huerto del Edén es el santo de los santos y la morada del Señor. El Edén no es una dirección geográfica, es una categoría de espacio sagrado, la cámara más interna del cosmos. Otro testigo antiguo, el Apocalipsis de Moisés, un texto judío del primer siglo que reimagina la expulsión desde la voz de Eva, describe a la primera mujer mirando atrás hacia el huerto, mientras la puerta se cierra a sus espaldas. En su lamento, Eva ruega que se le permita ver una sola vez más el lugar donde caminó con Dios. La puerta no se abre, pero el huerto, dentro del relato, sigue allí, intacto, aguardando. Y Ezequiel, en el capítulo 28, hablando de un querubín caído, dice: Tú estabas en el Edén, en el huerto de Dios, en el monte santo de Dios estuviste. El Edén es una montaña, en la geografía divina. Ezequiel, escribiendo desde Babilonia, lo describe en presente. En el siglo XIV, los cartógrafos cristianos siguieron creyendo. El mapa mundi de Hereford, hacia el año 1300, coloca el Edén en la cima del mundo, al oriente, donde sale el sol, rodeado por un anillo de fuego. Jerusalén ocupa el centro. Esto no es ignorancia geográfica. Es un mapa deliberado del significado, no de las coordenadas. Y observemos algo que la mayoría jamás nota. La expulsión empujó a Adán hacia el oriente, pero los magos vinieron del oriente. La puerta del templo daba al oriente. Cristo ascendió desde el Monte de los Olivos al oriente de Jerusalén. Ezequiel ve la gloria divina regresar desde el oriente en el capítulo 43. Toda la geografía de la redención corre de oriente a occidente, el reverso exacto del exilio. El camino de regreso al Edén corre en sentido contrario al camino de salida. Cada gran cultura humana ha conservado un mito del jardín perdido. El Dilmun sumerio, las Hespérides griegas, el Paididaesa persa, el Idabol nórdico. Pero la versión hebrea es la única que se niega a ser nostálgica. El Edén no se fue. El Edén está cerrado. El anhelo no mira hacia atrás, mira hacia adelante, hacia una dirección que aún existe. Esa nostalgia que sentimos, ese ardor que nos asalta sin razón en una tarde de otoño, en una música escuchada de niño, en un atardecer junto al mar, quizás no sea fantasía, quizás sea memoria de dirección, quizás sea el recuerdo de una casa cuya puerta sigue sellada, pero cuya llama todavía late del otro lado del muro. Durante 3000 años después de que esa puerta se cerrara, las mentes más rigurosas de la civilización occidental se negaron a tratar al Edén como metáfora. Profetas, teólogos, poetas, exiliados, creyeron que la dirección era real y dejaron por escrito lo que creían. Año 370 después de Cristo, en la ciudad siria de Edesa, un diácono llamado Efrén el Sirio escribe himnos a la luz de una lámpara de aceite. Años antes había huido de Nisibis cuando los persas tomaron la ciudad. En Edesa, en pocos años, una epidemia comenzará a barrer las calles. Él mismo morirá de esa peste en el año 373, atendiendo a los enfermos. Y mientras tanto escribe: Me detuve a medio camino entre el temor y el amor. El anhelo del paraíso me invitaba a explorarlo, pero el temor de su majestad me impedía buscarlo. Léalo 2 veces. No habla de un recuerdo, habla de un destino al que espera llegar. Año 386, en Antioquía, Juan Crisóstomo, llamado Boca de Oro por su elocuencia, predica sobre Génesis. Notad la bondad amorosa del Señor, cómo incluso después de tan grande caída, no abandona al hombre. Coloca al querubín no para encarcelarlo, sino para mantener viva en él la esperanza del retorno. El querubín no es castigo,
El querubín es promesa. Año 410. Los visigodos de Alarico saquean Roma. La capital del mundo arde. Y un obispo en el norte de África, Agustín de Hipona, dedica 15 años de su vida a escribir 12 libros titulados De Génesi ad Litteram, sobre Génesis al pie de la letra. En la ciudad de Dios, libro 13, capítulo 21, declara: que nadie suponga que el paraíso fue solo una cosa de la imaginación. Fue un lugar real, con árboles reales, donde habitaron hombres reales. El imperio se derrumbaba. Agustín seguía afirmando la realidad física del huerto. Entre 1308 y 1320, en el exilio florentino, Dante Alighieri compone la Divina Comedia. Y cuando llega al cierre del purgatorio, no coloca el Edén en el cielo. Lo coloca en la cima del monte Purgatorio, en el hemisferio sur, accesible solo después de la purificación completa. Entra en un bosque espeso y vivo. Encuentra un río que borra el pecado y otro que restaura la memoria del bien. Y allí, en el paraíso terrenal, se encuentra con Beatriz. Aquí la raíz del hombre fue inocente, escribe en el canto 28. Para Dante, el Edén no es el principio, es una estación intermedia en el ascenso. Las pruebas materiales sobreviven. En las cuevas de Qumran se hallaron 11 manuscritos arameos del libro de Primer Enoc. El texto completo se conservó únicamente en idioma ge'ez, custodiado por la Iglesia Ortodoxa Etíope, que lo incluyó en su canon. Distintas civilizaciones, distintos idiomas, 2 milenios de transmisión, todos guardando el mismo testimonio. Y un siglo XX. El profesor de Oxford, C.S. Lewis, acuñó una palabra alemana para nombrar ese deseo: Sehnsucht, el anhelo inconsolable. En El peso de la gloria, su sermón de 1941 lo formuló así: no queremos solamente ver la belleza, queremos unirnos a ella, atravesarla, fundirnos con ella. Eso, en esta gramática, es Edén. No es neulosis, no es estética, es memoria de dirección. No son ingenuos. Es Efrén muriendo de peste mientras atiende enfermos en Edesa. Es Agustín escribiendo mientras cae un imperio. Es Dante codificando esto en el poema más grande del medioevo. Todos apuntan a la misma puerta. Toda en evidencia: la gramática hebrea, los guardianes ardientes, la montaña fuera de los mapas, 3000 años de testigos, converge sobre un solo viernes en la tarde, en la ciudad de Jerusalén. Porque algo le ocurrió al velo. Y al otro lado del velo, alguien dijo una palabra. El velo del templo era una pieza monumental. Según la Mishnah, el código legal rabínico recopilado en el siglo II, en el tratado Shekalim 8.5, medía 40 codos de alto, unos 18 metros, y era tan grueso como la palma de un hombre. Flavio Josefo, en su Guerra de los Judíos, libro 5, lo describe aún más colosal. Tejido en lino fino, bordado, según Éxodo 26:31, con figuras de querubines. Léalo otra vez. Querubines bordados. El velo no era una cortina decorativa. Era la puerta oriental del Edén reproducida en textil. Los mismos guardianes. La misma barrera. El mismo umbral prohibido. El libro de los jubileos lo había llamado el Santo de los Santos y la morada del Señor. Y entonces, según Marcos 15:38,
En el instante exacto en que el hombre sobre la cruz exhaló su último aliento, el velo del templo se rasgó. Pero el Evangelio precisa cómo se rasgó. De arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, como lo desgarraría una mano humana alcanzando con esfuerzo. De arriba. La fuerza viene de lo alto. Y lo que se rasga no es decoración. Lo que se rasga son los querubines. Los guardianes del Edén, tejidos en hilo, partidos en dos. Los centinelas no fueron derrotados. Se hicieron a un lado. Simultáneamente sobre la cruz, Cristo le habló al criminal a su derecha. El griego de Lucas 23:43 conserva la frase exacta. Amen soi lego, semeron met emo uese in to paradeiso. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra es paradeisos. La misma palabra que la Septuaginta usó en Génesis 3:24 para nombrar el huerto del Edén. No un sinónimo del cielo, no una metáfora de consuelo. La misma dirección postal, el mismo jardín cercado del rey. Y observemos la geometría final. En el Edén, una espada de fuego cerró el paso al árbol de la vida. En el Calvario, una lanza romana abrió el costado de un hombre que los padres de la iglesia llamaron el nuevo árbol de la vida, en Juan 19:34. La espada cerró, la lanza abrió, una hirió hacia afuera, la otra hirió hacia adentro. La geometría es exacta, y el árbol que el arcángel Miguel le dijo a Enoc que estaba reservado hasta el gran juicio. El árbol vuelve a aparecer al final del libro. Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. El árbol nunca fue destruido, fue reservado, como Miguel se lo había dicho a Enoc, hasta el gran juicio. Y el gran juicio cayó sobre una colina fuera de Jerusalén. La reserva se convirtió en mesa abierta. Adán y Eva caminando hacia el oriente, la espalda al huerto, la espada girando entre las dos siluetas inmensas. Pero ahora, todo lo que el espectador ha visto se reordena. La espada giró durante 3.500 años. No porque el huerto hubiera dejado de existir, sino porque el camino de regreso aún no había sido abierto. Un viernes en la tarde, el velo tejido con sus guardianes se rasgó de arriba hacia abajo, y un hombre clavado en una cruz pronunció una sola palabra: hoy. La puerta nunca fue demolida, nunca fue una ruina, estuvo cerrada. Y aquel que la cerró tuvo la llave todo el tiempo. La espada Hamid Hapeket, la que se vuelve sobre sí misma sin descanso, está quieta, no apagada, quieta. Entre las dos siluetas la llama no se ha extinguido, pero el girar se ha detenido. El querubín tomó el oficio que Adán abandonó. Nunca dejó su puesto. Lo depuso.